Era asombrosa la velocidad a que se helaban la nariz y las mejillas. Nunca había sospechado que los dedos pudieran quedar sin vida en tan poco tiempo, y sin vida se hallaban los suyos, porque apenas podía unirlos para coger una rama y los sentía lejos, muy lejos del cuerpo. Cuando trataba de coger una rama, tenía que mirar para asegurarse con la vista de que él había logrado su propósito. Entre su cerebro y las yemas de sus dedos quedaba escaso contacto. Pero allí estaba la hoguera, crujiendo y chisporroteando. Trató de quitarse los calcetines. Estaban cubiertos de hielo. Los gruesos mocasines se habían convertido en láminas de hierro que llegaban hasta media pantorrilla. Los cordones eran cables de acero enredados. Durante unos momentos trató de deshacer los nudos. Luego, dándose cuenta de la inutilidad del esfuerzo, sacó su cuchillo. Pero antes de que pudiera cortar los cordones, ocurrió la tragedia. Fue consecuencia de su error. No debió hacer la hoguera bajo las ramas del abeto, pero le había resultado más sencillo recoger el material de entre las ramas y arrojarlo directamente al fuego. El árbol estaba cubierto de nieve, y de lo más alto del árbol, la nieve cayó sin previo aviso sobre el hombre y sobre la hoguera. El fuego se apagó. Donde pocos momentos antes había crepitado, no quedaba más que un desordenado montón de nieve fresca. El hombre se quedó estupefacto, como si hubiera oído su sentencia de muerte. Durante unos instantes se quedó sentado mirando hacia el lugar donde segundos antes ardiera un alegre fuego. Quizá el veterano del arroyo del sulfuro había tenido razón. Si tuviera un compañero de viaje, ahora no correría peligro. Su compañero podía haber encendido el fuego, pero de este modo solo él podía encender otra hoguera, y esta segunda vez un fallo sería mortal. Aun si lo lograba, lo más seguro era que perdiera para siempre parte de los dedos de los pies. Hizo una nueva base para la hoguera, esta vez en campo abierto. Luego reunió unas ramillas. No podía cogerlas con los dedos, pero sí podía levantarlas con ambas manos en montón. De esta forma cogía muchas ramas podridas y un musgo verde que podría perjudicar al fuego, pero no podía hacerlo mejor. Trabajó metódicamente. Incluso dejó en reserva un montón de ramas más gruesas para utilizarlas como combustible una vez que el fuego hubiera cobrado fuerza. Y mientras trabajaba, el perro lo miraba con la ansiedad reflejada en los ojos, porque lo consideraba el encargado de proporcionarle fuego, y el fuego estaba tardando en llegar. Cuando todo estuvo listo, el hombre buscó en su bolsillo un segundo trozo de corteza de abedul. Sabía que estaba allí, la oía crujir, pero no podía sentirla con los dedos. Comenzó a invadirlo el pánico. Se puso las manoplas y sacudió los brazos contra los costados. Mientras el perro lo contemplaba sentado sobre la nieve, con su cola peluda de lobo enroscada en torno a las patas para calentarlas, y las orejas agudas, lupinas, proyectadas hacia adelante. El hombre sintió una enorme envidia por aquella criatura, caliente y segura bajo su cobertura natural. Al poco tiempo, sintió un suave cosquilleo que se fue haciendo más fuerte, hasta convertirse en un dolor agudo, insoportable, pero que él recibió con muchísima satisfacción. Se quitó la manopla de la mano derecha y se dispuso a buscar la astilla. Los dedos expuestos comenzaron pronto a perder sensibilidad. Luego sacó un manojo de fósforos de sulfuro, pero el frío había entumido ya totalmente sus dedos. Mientras se esforzaba por separar una cerilla de las otras, el paquete entero cayó al suelo. Trató de recogerlo, pero no pudo. Tras una larga manipulación, logró aprisionar el paquete entre las dos manos enguantadas, y de esta manera lo levantó hasta su boca. El hielo que sellaba sus labios crujió, cuando, con un enorme esfuerzo, consiguió separarlos. Contrajo la mandíbula y trató de separar una cerilla con los dientes. Al fin lo logró, y la frotó contra el muslo. 20 veces repitió la operación, hasta que logró encender el fósforo. Sosteniéndolo aún entre los dientes, lo acercó a la corteza de abedul, pero el vapor de azufre le llegó a los pulmones y le causó una tos espasmódica. El fósforo cayó sobre la nieve y se apagó. El veterano tenía razón. A menos de 50 grados bajo cero, se debe viajar siempre acompañado. Dio unas cuantas palmadas, pero no notó en las manos la menor sensación. Cogió el paquete entero de fósforos con las muñecas. Luego frotó los fósforos contra la pierna. De pronto estalló la llama. 60 fósforos de azufre ardiendo al mismo tiempo. Ladeó la cabeza para escapar a los vapores y aplicó la llama a la corteza de abedul. Mientras lo hacía, notó una extraña sensación en la mano. Su carne se quemaba. A su olfato llegó el olor y allá adentro, bajo la superficie, lo sintió.
La sensación fue intensificándose hasta convertirse en un dolor agudo, y aún así lo soportó manteniendo torpemente la llama contra la corteza, que no se encendía porque sus manos estaban en medio, absorbiendo la mayor parte del fuego. Al fin, cuando no pudo aguantar más, abrió las manos de golpe. Los fósforos cayeron chisporroteando sobre la nieve, pero la corteza de abedul estaba encendida. Comenzó a acumular sobre ella las ramitas y briznas de hierba. No podía seleccionar, porque la única forma de transportar el combustible era utilizando las muñecas. A las ramas iban adheridos fragmentos de madera podrida y de un musgo verde que arrancó como pudo con los dientes. La sangre se retiraba de la superficie de su cuerpo y el hombre comenzó a tiritar y a moverse desarticuladamente. Un montoncillo de musgo verde cayó sobre la llama. Trató de apartarlo, pero el temblor de los dedos desbarató el núcleo de la hoguera. Las ramillas se esparcieron. Quiso reunirlas de nuevo, pero el temblor de sus manos se lo impidió. Cada brasa elevó en el aire una pequeña columna de humo y se apagó. El hombre, el encargado de proporcionar el fuego, había fracasado. Mientras miraba en torno suyo, su mirada recayó en el perro, que estaba sentado frente a él y se movía con impaciencia. Al ver al animal, recordó haber oído la historia de un hombre que, sorprendido por una tormenta de nieve, había matado a un ovillo, lo había abierto en canal y había logrado sobrevivir introduciéndose en su cuerpo. Al ver al animal, recordó haber oído la historia de un hombre que, sorprendido por una tormenta de nieve, había matado a un ovillo, lo había abierto en canal y había logrado sobrevivir introduciéndose en su cuerpo. Mataría al perro e introduciría sus manos en el cuerpo caliente hasta que la insensibilidad desapareciera. Después encendería otra hoguera. Llamó al perro, pero el tono atemorizado de su voz asustó al animal, que nunca lo había oído hablar en forma semejante. Algo extraño ocurría, y su naturaleza desconfiada olfateaba el peligro. No sabía de qué se trataba, pero en algún lugar de su cerebro el temor se despertó. Agachó las orejas, pero no acudió a la llamada. El hombre se puso de rodillas y se acercó a él. Su postura despertó aún mayores sospechas en el perro, que se hizo a un lado atemorizado. El hombre se sentó en la nieve y luchó por conservar la calma. Luego se levantó. Tuvo que mirar al suelo para asegurarse de que se había levantado, porque la ausencia de sensibilidad en los pies le había hecho perder contacto con la tierra. Al verle en posición erecta, el perro dejó de dudar, y cuando el hombre volvió a hablarle en tono autoritario, con el sonido del látigo en la voz, lo obedeció. En el momento en el que llegaba a su lado, el hombre perdió el control. Extendió los brazos hacia él y comprobó con auténtica sorpresa que las manos no se cerraban, que no podía doblar los dedos, ni notaba la menor sensación. Había olvidado que estaban ya helados y que el proceso empeoraba a cada segundo. Aún así, todo sucedió con tal rapidez que antes de que el perro pudiera escapar lo había aferrado entre los brazos. Se sentó en la nieve y lo mantuvo aferrado contra su cuerpo mientras el perro se debatía por desasirse. Aquello era lo único que podía hacer, apretarlo contra sí y esperar. Se dio cuenta que ni siquiera podía matarlo. Con las manos heladas no podía ni empuñar el cuchillo, ni asfixiar al animal. Al fin lo soltó y el perro escapó sin dejar de gruñir. Se detuvo a unos metros y desde allí estudió al hombre con curiosidad, con las orejas enhiestas y proyectadas hacia el frente. Ahora constituía un asunto de vida o muerte en el que llevaba todas las de perder. La idea le produjo pánico. Se volvió y echó a correr sobre el cauce helado del arroyo. Varias veces tropezó y se tambaleó, y al fin, en una ocasión, cayó al suelo. El perro se detuvo junto a él, reposó el rabo sobre las patas delanteras y se sentó a mirarlo con fijeza extraña. El calor y la seguridad de que disfrutaba enojaron al hombre de tal modo que lo insultó hasta que el animal agachó las orejas con gesto consolador. Aquella fue la última vez que sintió el pánico. Cuando recuperó el aliento, comenzó a pensar en recibir la muerte con dignidad, y con esa paz recién estrenada llegaron los primeros síntomas de sopor. ¡Qué buena idea!, pensó, morir durante el sueño, como si le hubieran dado anestesia. El frío no era tan terrible como la gente creía, había formas peores de morir. Y después se hundió en lo que pareció el sueño más tranquilo y reparador que había disfrutado jamás. El perro esperaba, sentado frente a él. Nada indicaba que se preparara una hoguera. El perro nunca había visto sentarse a un hombre así sobre la nieve sin antes encender un fuego. Conforme el crepúsculo se fue apagando, fue dominándolo el ansia de calor y comenzó a gruñir suavemente al tiempo que agachaba las orejas en espera del castigo del hombre. Pero el hombre no se movió. Gruñó más alto y se acercó al hombre hasta que olfateó la muerte.
Se irguió de un salto y retrocedió. Durante unos segundos permaneció inmóvil, aullando bajo las estrellas que brillaban y bailaban en el cielo gélido. Luego se volvió y avanzó por la ruta a un trote ligero, hacia un campamento que él conocía y que estaba cerca, donde estaban los otros proveedores de alimento y proveedores de fuego. Este es Jack London. Imposible leer completa una novela, pero se la recomiendo mucho. Este texto es una pequeña muestra del poderío de la pluma del señor Jack London. Denle like a la página, compartan con los amigos y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.